se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bien, muchísimas gracias, hermanos. Una alegría muy, pero muy grande poder compartir con ustedes una vez más un precioso mensaje de la palabra del Señor. Antes que nada, hermano, quiero por este medio valerme para acercar un saludo cariñoso y fraternal a la hermana Elizabeth Cartagena y a su marido. Ellos hicieron un gesto muy lindo conmigo y les quiero agradecer de corazón por ello. También un saludo al hermano Acevedo, que también le tengo en mi corazón un cariño muy grande. Me encantaría hablar con él por lo menos unos minutitos por teléfono. También a los esposos Restrepo, un saludo fraternal a ellos, que siempre me acuerdo también de ellos con mucho cariño. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno, hermanos, al tema de esta ocasión. El tema de hoy se titula El único pecado que Dios bendice y aprueba. Ese es el tema de esta mañana. Pero como antes, y ya es nuestra costumbre, vamos a orar para pedir la presencia, la guía y la dirección del cielo. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre que te encuentras en el cielo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti, felices, contentos, porque queremos predicar tus poderosas y grandiosas verdades. Oh Señor, hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Por lo tanto, queremos que nos des corazones receptibles, de tal manera que el Espíritu Santo pueda tener cabida en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos sentimos felices por ese privilegio que nos das de ser tus mensajeros, de ser portavoces de la deidad en esta tierra. Oh Señor, te pedimos una bendición muy especial por aquellos hermanos que están siendo amenazados o perseguidos por los dirigentes de tu iglesia, por ser fieles a los principios o por levantar en alto las normas de las gloriosas verdades de tu palabra. Oh Señor, dales ánimo, coraje, valor para que puedan seguir adelante a pesar de los huracanes que tengan en sus caminos. Y también queremos orar por aquellas personas que viven en países donde no hay libertad de culto y que están también siendo perseguidos por predicar tu palabra. Oh Señor, queremos que el Espíritu Santo les dé ánimo, valor, coraje, vigor, para que puedan seguir adelante en medio de las tormentas que puedan tener también allí en el lugar donde se encuentran. Y Señor, dejamos todo en tus manos.
Queremos que nos ayudes a aceptar la verdad tremenda que vamos a compartir hoy con los miembros de la Iglesia del Aire. Y que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestros corazones, pero con letras de fuego, este mensaje tan trascendental que lastimosamente, en forma general como iglesia, aún no hemos asimilado ni entendido. Oh Señor, danos un abrazo fuerte, abríganos en tu amor, que podamos sentir ese abrazo de un Padre amoroso como lo eres tú, y que podamos, que nos puedas guardar también de cualquier, y de cualquier trampa que el enemigo quiera preparar para nosotros. Cuida esta programación, que los ángeles también se hagan presentes, no solamente aquí con el expositor, sino también con todos los que van a acompañar dicha programación. Porque te pedimos en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, como les dije, el título de este tema es un título bastante especial. Algunos por ahí pueden decir, pero qué título más extraño para un sermón. Aparentemente es extraño, pero a medida que desarrollemos el tema, se van a dar cuenta que de extraño no tiene nada. Entonces, el versículo que va a sostener todo el engranaje de este tema, el versículo que nos va a servir de pilar para el tema que vamos a exponer en esta ocasión, se encuentra en Proverbios. Proverbios capítulo 27. El libro de Proverbios capítulo 27, vamos hasta allá. Si ustedes me pueden acompañar sería lindo. Vamos a leer solamente el versículo 5 y 6 de Proverbios capítulo 27 y dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aquí encontramos, mis amados, una verdad gigantesca. Aquí encontramos una verdad supremamente clave, y es la siguiente: es mucho mejor. Acá lo dice el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón. Es mucho, pero mucho mejor que exista reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Por qué? Y en el versículo 6 explica por qué. Dice: porque fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué tenemos acá, mis amados? Acá tenemos una verdad supremamente clave. ¿Cuál es esa verdad? La verdad que tiene que ver con reprender lo que está mal, reprender el pecado, enderezar lo torcido. Y la única manera de enderezar lo torcido es a través de la reprensión. Ahora, yo quiero que hagamos una especie de conexión con otros pasajes. Veamos un poco algunos otros pasajes que tienen parentesco con Proverbios 27, 5 y 6. Los parientes cercanos de este versículo, uno de ellos se encuentra en Mateo 18, 15. Si ustedes van hasta allí conmigo, en Mateo 18, 15, leemos lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué encontramos acá? Acá encontramos la misma idea, solamente que dicho de otra forma, que la que aparece en 27, 5 y 6 de Proverbios. Pero hay otro pasaje también que nos puede servir de conexión y se encuentra en Santiago capítulo 5. Vamos a buscar también ese porque también tiene una conexión especial. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Y dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, noten ese detalle. Esa expresión, si alguno le hace volver, encierra la misma idea que aparece en Proverbios 27, 5 al 6. Porque yo no les puedo hacer volver del error, del camino extraviado en que se va un hermano, si yo no le hiero. Le tengo que herir únicamente. Y la única forma de herirle es haciendo lo que dice Proverbios 27, 5 y 6. Entonces, el versículo 20 nos da el fruto, diríamos, el resultado de ese trabajo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Otro pasaje que corre paralelo con Mateo 27, 5 y 6 se encuentra en 2 de Samuel 12, 7. En 2 de Samuel 12, 7 encontramos una verdadera tragedia. Ahí encontramos el terrible pecado del famoso rey David. En 2 de Samuel 12, 7 tenemos también al profeta Natán. Y Dios le utilizó al profeta Natán para herirle a David. Y dice el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Esa es la herida cuando Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Estaba haciendo lo que dice Proverbios 27, 6. Le estaba hiriendo. ¿Por qué? Porque fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hermanos, otro versículo clave, Salmo 141, 5. Veamos un poco otro versículo que tiene mucho parentesco con Proverbios 27, que es nuestro texto que encabeza este estudio. Salmo 141, versículo 5, dice de la siguiente manera: que el justo me castigue será un favor. ¿Cómo? Que el justo me castigue. Noten, hermanos, que lleva el mismo cargamento de Proverbios 27, 6. Que el justo me castigue o que el justo me hiera será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Qué tremendo pasaje, mis amados. Y vamos a ver ahora Proverbios 12.1. Porque en Proverbios 12.1 tenemos la misma, pero la misma idea, solamente que dicho de otra forma. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y acá viene el detalle que tiene que hacernos pensar mucho. Mas el que aborrece la reprensión
es ignorante. Qué tremendo pasaje, mis amados. Y como último, veamos lo que encontramos en Hebreos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Noten lo que dice acá. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y ahora viene la clave. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y en el versículo 6 encontramos el motivo, la razón por la cual no tenemos que desmayar cuando viene la reprensión. Dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en el versículo 7 dice que va a suceder si soportamos la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo detalle, mis amados, encontramos acá. Ahora, vale la pena que nos hagamos una pregunta. Según el apóstol Pablo, ¿cuáles son las dos razones por la cual vale la pena la reprensión? Veamos un poco qué nos dice en el libro de Tito. En el libro de Tito encontramos la respuesta a esta pregunta. Según Pablo, ¿cuáles son las dos razones por las cuales es necesaria la reprensión? Si ustedes leen conmigo el capítulo 1, el versículo 13 de Tito, ahí vamos a encontrar una de las dos respuestas. Dice el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Noten, mis amados, acá encontramos un detalle clave. ¿Cuál es una de las razones por las cuales es necesaria la reprensión? El versículo 13, última parte lo dice, para que sean sanos en la fe. Y en el versículo 15 encontramos otra razón. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras. No, el 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo reprobados, abominables y rebeldes en cuanto a toda buena obra. Aquí encontramos, hermanos, otra de las razones por las cuales necesitamos la reprensión. Noten el versículo 14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Otra razón fundamental de la reprensión es para que las personas se mantengan en el camino correcto y no se aparten de la verdad. Ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes una cita de la señora White que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 82. Y quiero que me sigan porque es supremamente clave. Mensajes Selectos, tomo 1, página 82, dice así: la terquedad y el orgullo inducen a muchos a rechazar la luz del cielo. ¿Cómo?
¿Qué dice acá que es el motivo principal por el cual muchos rechazan la luz de lo alto? La terquedad y el orgullo inducen a muchos a rechazar la luz del cielo. Oh, mis amados, ya es hora de renunciar a esa maldita característica que se llama terquedad. A esa maldita característica que se llama orgullo. Son características que Satanás ha colocado en la mente de miles y miles de personas, para que cuando venga la reprensión no pueda herirlos, o sea, no pueda sanarlos. Sigue diciendo la declaración, se aferran a ideas favoritas. ¿Cómo? Se aferran a ideas favoritas. Este es otro detalle, mis amados, que puede ser desequilibrante a la hora de reprender el pecado o reprender lo que está mal. Se aferran a ideas favoritas, a interpretaciones fantásticas de las Escrituras y a peligrosas herejías. Y si se presenta un testimonio para corregir esos errores, se apartan descontentos como muchos lo hicieron en los días de Cristo. Noten, mis amados, lo que dice acá. Acá dice que hoy por hoy hay miles de personas que cuando se les reprende, actúan de la misma manera como muchos lo hicieron en los días de Cristo. Y saben, mis amados, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Porque ahí vamos a encontrarnos con unas palabras sorprendentes. Noten lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 60. Después que Jesús predicó el sermón sobre el pan de vida que vino del cielo, en el versículo 60 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, y noten este detalle, hermano, porque es algo sorprendente. ¿Qué dice? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Es lo mismo que hoy por hoy miles están diciendo. Cuando se reprende el pecado, cuando se quiere enderezar lo que está mal, miles y miles, no con palabras, pero con hechos, dicen lo mismo que dijeron los judíos en el versículo 60 de Juan capítulo 6. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Entonces dice en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ustedes dicen que es algo duro. Ustedes dicen que yo soy drástico. Ustedes dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sin embargo, yo le digo que aunque ustedes piensen mal, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es lo que miles y miles hoy por hoy no quieren entender. La gente piensa que uno es drástico porque quiere ser nomás. No, mis amados, no es así. La gente piensa mal. Sin embargo, Jesús acá dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, en el versículo 66 está la decisión que lamentablemente ellos tomaron. Dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Acá está, mis amados, lo que se está repitiendo también hoy en día. Acá dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 82, que muchos están repitiendo lo que sucedió en Juan 6, 66. Muchos hoy en día se están apartando descontentos porque un hermano le quiere corregir lo que en su vida y en su práctica está mal. Entonces sigue diciendo, no importa cuán impecables, noten hermano, este detalle es supremo. No importa cuán impecables sean el carácter y la vida de los que presentan a la gente los mensajes de Dios. Noten, hermanos, este detalle es enorme. Acá dice que aunque el que les reprenda tenga una vida perfecta, una vida pura, una vida intachable, aún así eso no es garantía de que la persona no se aleje ofendido, entre comillas. Entonces dice, los mensajes de Dios, esto no les da autoridad. ¿Por qué? Y ahora viene, ella misma da la respuesta. Porque dicen la verdad a la gente. ¿Cómo? Por más intachable que sea el mensajero, a la hora de reprender, eso no le da autoridad. ¿Saben por qué? Porque dicen la verdad a la gente. Y lo que les voy a leer ahora a continuación, hermano, es la bomba o una de las bombas más grandes que yo he encontrado de todos los libros de la señora White que los he leído. Y de aquí saqué el título del tema de hoy. Noten lo que dice ahora. Este es mi pecado, hermanos. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cuál era el pecado de la señora White? Y que es también el mío y el de muchos que estamos desde el púlpito y fuera del púlpito reprendiendo a aquellos que están actuando de una manera deshonesta en contra de la autoridad del cielo. Acá dice, este es mi pecado, hermanos. Y ahora viene, la calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defienden la verdad tal como es en Jesús. Ahí está. Subrayen ese detalle, mis amados. ¿Qué dice acá que va a ser la recompensa de aquellos que reprendan el pecado? Dos cosas. En realidad son más de dos, pero es una forma de resumir. La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defienden la verdad tal como es en Jesús. Oh, mis amados, te quiero decir una verdad gigantesca. Por favor, mis amados que me escuchan, si tú quieres ser un predicador y no estás dispuesto a reprender el pecado, es mejor nomás que te vayas al mundo y te pierdas bien en el mundo. Porque acá dice que la calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defienden la verdad tal como es en Jesús. Si tú no estás dispuesto a recibir esa calumnia, ese reproche, entonces es 1000 veces mejor que abandones la fe, que te alejes de Jesús, que te vayas al mundo. Porque, mis amados, Jesús no quiere ni está dispuesto a recibir a supuestos predicadores que a la hora de reprender el pecado quieren esconderlo. Porque el versículo de Proverbios 27 dice,
amor oculto. No, mis amados, no vayas a creer la mentira del diablo cuando te dice de que no importa, no hay que decir lo que está mal. No hace falta, hay que amarnos, hay que abrazarnos todo entre todos. Y no importa si la persona peca o no peca, si hace mal o hace bien, eso es detalle. No, mis amados, mucho ojo, porque el pecado de los que verdaderamente están dispuestos a jugarse por la verdad es ese, decir la verdad tal cual es. Entonces sigue diciendo la cita, los que dan un franco testimonio contra el pecado serán aborrecidos. Oh, mis amados, qué sorprendente y tremenda verdad. ¿Ustedes vieron alguna vez un reformador en la época de Lutero, de Calvino, de Wycliffe, de Melanchthon? ¿Ustedes vieron algún predicador de esa naturaleza que haya llenado un estadio y haya sido proclamado como un tremendo predicador o un tremendo evangelista? No, mis amados, es totalmente lo opuesto. Recibió calumnia, recibió amenaza, era perseguido, como fueron los grandes reformadores por denunciar el pecado. Ese es mi pecado, hermanos, y yo estoy feliz porque el único pecado que Dios premia, el único pecado que Dios puede bendecir es este que aparece en Proverbios 27, 5 y 6. Dice acá, los que dan un franco testimonio contra el pecado serán aborrecidos. Al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la iglesia. Noten, mis amados, cómo puede ser que se cumpla en la tecla. Es asombroso. Ustedes no se imaginan, mis amados, cuántas veces los dirigentes, cuando me quisieron prohibir el púlpito, cuántas veces me dijeron, vos estás en contra de la organización. Y era totalmente lo contrario. Era totalmente al revés. Lo que yo estaba haciendo era preservar el bien y la bendición dentro de la iglesia. Pero lastimosamente, como se tiene que cumplir lo que dice Isaías, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, entonces, como tienen el cerebro totalmente torcido, entonces dicen, serán llamados enemigos de la iglesia. Y mientras más leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los hipócritas. Oh, mis amados, cómo se cumple la profecía de una manera asombrosa. Sí, mis amados, así como suena, así como le estoy leyendo. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Por qué es mejor reprensión manifiesta que amor oculto? ¿Por qué? Veamos un poco, ahondando un poco más en este punto, lo que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 376. Dice así: es deber de los siervos de Cristo enseñar a estos descarriados el peligro en que están. Noten, mis amados, acá dice que es deber, es responsabilidad de los siervos de Cristo enseñar a estos descarriados el peligro en que están. Los que
destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean los resultados del pecado. A menudo se lisonjean de que en esa forma demuestran amor. ¿Cómo dice? Ustedes ya escucharon personas que dicen, no, pero no hay que ser muy directo, porque si tú eres directo, la persona se va a ofender, la persona va a pensar que vos le estás queriendo destruir, le estás queriendo arruinar, y nosotros tenemos que amar. Noten lo que dice, hermanos, lo que viene ahora es un bombazo, pero los que hacen es oponerse a la obra del Espíritu Santo. Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad. Muchísimos, termina diciendo, se han descendido a la ruina como resultado de esta falsa simpatía o de este falso amor. Mis amados, no crean ustedes, no es amor oculto lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es, como dice el texto bíblico de Proverbios, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos e importunos los besos del que aborrece. Porque saben una cosa, mis amados, hay mucha diferencia y nadie me va a poder decir que es lo mismo. Una cosa es que un médico me hiera a mí en el costado con el propósito de sanar, que un bandido o un asaltante me hiera en el mismo lugar, pero con el propósito de asaltar. Son dos cosas totalmente diferentes. Las dos cosas producen dolor, eso es cierto. En eso es lo mismo. Las dos cosas son idénticas, pero los fines, los resultados son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque uno hiere para destruir, el otro hiere para sanar. Pero veamos un poco lo que nos dice Proverbios 29:1. Proverbios 29:1 encontramos también algo supremamente clave. Acá en Proverbios 29:1 dice lo siguiente: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Oh, mis amados, no podemos despreciar ni divorciarnos de la reprensión. ¿Por qué? Porque es para salvar. Se hiere, pero se hiere para un provecho súper positivo. Otra declaración que quiero compartir con ustedes se encuentra en Testimonios, volumen 5, página 279, y dice así: el mundo está lleno de aduladores y fingidores que han cedido al deseo de complacer. ¿De qué está lleno este mundo, mis amados? El mundo está repleto. El mundo está lleno ¿de qué? De aduladores y fingidores que han cedido al deseo de complacer. Pero los hombres fieles que no se inclinan por el interés personal, sino que aman a sus hermanos de tal manera que no pueden tolerar el pecado en ellos, son de veras muy
contados. ¿Cómo dice? Noten, mis amados, que acá dice claramente que aman a sus hermanos de tal manera que no pueden tolerar el pecado en ellos. Ahí está la clave. ¿Cuál es la clave entonces? No se puede tolerar el pecado, no se puede tolerar la desobediencia, no se puede tolerar la apostasía, no se puede tolerar el mal, no se puede permitir que el diablo entre ni siquiera a puntadillas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque viene para destruir. El pecado nunca construye, el pecado siempre destruye. Entonces, por eso Dios quiere levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a llamar al pecado por su nombre. Eso es lo que necesitamos hoy como pueblo. Eso es lo que necesitamos como miembros de la iglesia del aire. Eso es lo que necesitamos para que podamos impedir el acceso de los ángeles caídos a nuestras iglesias y a nuestros hogares. Lo dice claramente acá, que los que aman a sus hermanos de tal manera que no pueden tolerar el pecado en ellos, son de veras muy, pero muy contados. Y ahora viene otra bomba, mis amados. Y quiero decirles como dice la azafata en los aviones antes de que el avión tome vuelo. Ajustense los cinturones, mis amados, porque lo que viene ahora es un verdadero bombazo. Escuchen bien lo que dice Testimonios para los Ministros, página 250. Todo lo que parezca consejo produce resentimiento e indignación. ¿Cómo? Todo lo que parezca consejo produce dos cosas. Número uno, resentimiento. Y número dos, indignación. Cada vez que una persona reprende el pecado, por lo general, la persona se queda resentida o indignada, como si tuviera el propósito de herir y lastimar. Noten, por eso recién les puse el ejemplo de la herida que te produce el médico y la herida que te produce el criminal o el asaltante. Los dos hieren y los dos duelen, pero el propósito es abismal. El propósito es demasiado grande. Entonces sigue diciendo la bomba. Si se fomenta esta actitud, conducirá a muchos males. ¿Cómo? ¿Qué clase de actitud es la que no debemos fomentar? La actitud de decir que el que reprende lo hace para herir o lastimar. Esa es la actitud que no se debería pronunciar nunca. Y ahora viene el bombazo, mis amados. Ahora viene algo extraordinario. Nadie se atreverá a deciros cuando erráis. Y acá viene, ajustense los cinturones, mis amados. Nadie se atreverá a deciros cuando erráis, porque el fiel será considerado enemigo. ¿Cómo dice? El fiel será considerado enemigo. Noten, mis amados, y díganme si no se cumple a rajatabla una declaración tan tremenda como esta. El fiel será considerado enemigo. Noten, mis amados, este es un sermón, hermano, que yo lo he vivido
en el pasado, lo vivo en el presente y lo seguiré viviendo. Yo no le estoy predicando solamente teoría, mis amigos. Yo le estoy predicando lo que he vivido en carne propia. Esta es una verdad que lo he vivido y lo seguiré viviendo hasta el fin de mis días. ¿Cómo entonces será considerado el fiel? El fiel será considerado enemigo. Lo dice claramente aquí la inspiración. No lo estoy inventando. Esto nadie me puede decir que es una especulación. No estoy especulando bajo ningún sentido de la palabra. Ahora, ¿a qué versículos nos lleva esta declaración? Veamos un poquito lo que encontramos en Proverbios. Una vez más vamos a viajar hasta Proverbios para ver qué encontramos aquí. En Proverbios capítulo 9, si ustedes buscan el versículo 7 y 8, vean un poco la inmensa verdad que aparece acá. 9, 7 y 8 de Proverbios dice así: el que corrige al escarnecedor se acarrea alegría. ¿Así dice? No, parece que me tengo que ir al oculista, hermano. Leí tan mal el versículo, porque en realidad no dice así. Vamos a leer otra vez. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Noten el versículo 8 ahora. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ahora conecten este pasaje con Amós. Noten, conecten este versículo porque hay una conexión espectacular entre Amós capítulo 5, versículo 10. Amós capítulo 5, versículo 10, hermanos, noten lo que dice. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Y al que hablaba lo recto, ¿qué dice? Abominaron. Díganme, mis amados, si Amós 5:10 no encaja a la perfección con Testimonio para los Ministros 2:50, donde dice que el fiel será considerado enemigo. La señora White no está diciendo nada de otro mundo. Ya lo dijo Amós mucho antes del nacimiento de Cristo. Dice, ellos, los que no estaban dispuestos a aceptar la reprensión, aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. ¿Y saben por qué dicen la puerta de la ciudad? Porque en la época de Amós, en la época de Jeremías y en la época de otros profetas, se proclamaba la palabra de Dios en la puerta de la ciudad. Entonces, por eso dice acá que ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Incluso al que hablaba lo recto, abominaron. Qué tremendo, mis amados. Acá tenemos una verdad supremamente gigantesca. Ahora, quiero que veamos un poquito otra declaración sorprendente que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, 332. Y dice así: los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. ¿Cómo dice? Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual las personas que son reprendidas no deben levantarse contra el humilde instrumento? Sigue diciendo,
Es Dios quien ha hablado. Ahí está la respuesta. Es Dios quien ha hablado. Los que desprecian la amonestación serán dejados en tinieblas. ¿Cómo dice? Los que desprecian la amonestación serán dejados en tinieblas. O sea, mis amados, no endurezcas tu corazón. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hebreos, le dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mis amados, todos, sin excepción, todos los que no estén dispuestos a ser reprendidos van a terminar en las tinieblas del engaño, en las tinieblas del error, en las tinieblas de la superstición del enemigo. Pero, acá hay un pero un pero positivo. Pero los que la escuchen y se dediquen a apartar sus pecados de sí, estarán abriendo la puerta de su corazón para que Jesús entre y more en ellos. O sea, mis amados, que Apocalipsis 3:20 tiene mucho que ver con Proverbios 27, 5 y 6. ¿O no? Claro que sí. Si acá dice que sola, única y exclusivamente los que escuchen la reprensión se dedicarán en primer lugar a apartar sus pecados, y de esa manera estarán abriendo la puerta de su corazón para que Jesús entre y more en ellos. Esta clase de persona se encontrará siempre en perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios. O sea, mis amados, que acá tenemos una clara y contundente verdad. Sola, única y exclusivamente aquellos que estén dispuestos a recibir la reprensión van a ser los que le van a abrir la puerta de su corazón a Jesús. Y para ir terminando, mis amados, una cita más y un versículo más y vamos cerrando este tema. Dice: el espíritu de odio que ha existido entre algunos, porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios, ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas. ¿Qué trae, mis amados, como resultado, como fruto de no recibir la reprensión? Trae ceguera y un terrible engaño para sus almas. Y les incapacita para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que hay miles y miles de personas que cuando uno les reprende, ¿saben lo que dicen? Pero yo no veo nada malo. Yo no veo nada malo. Ese yo no veo nada malo lo repiten hasta el cansancio. Parece mentira. ¿Y saben por qué? Porque perdieron su discernimiento. Y claro, es normal que digan yo no veo nada malo si están ciegos. Lógico que es normal que tengan una reacción como esa si dice acá que el no recibir la reprensión les causa ceguera espiritual. Los tales, termina diciendo la declaración, han apagado su propia visión espiritual. Y noten, mis amados, a qué versículo nos lleva este pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice así: no apaguéis al espíritu. ¿Cómo dice? No apaguéis al espíritu.
Oh, mis amados, aquellos que no están dispuestos a aceptar la reprensión están apagando el espíritu. Y Primera de Tesalonicenses 5:19 dice claramente que no debemos apagar el espíritu. Vamos a entonces arrodillarnos para orar, para ir cerrando este estudio. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, queremos darte muchísimas, pero muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de conocer estas gloriosas verdades. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos tu dirección, tu intervención, tu poder, tu milagro. Ayúdanos, Señor, porque sabemos perfectamente que solo no podemos. Interviene para bien en nuestras vidas. Danos el colirio espiritual que necesitamos para discernir estas verdades tan trascendentales y que podamos realmente estar dispuestos a aceptar la reprensión, sea de los labios del predicador que venga, siempre y cuando sea para sanar. Oh Señor, dejamos todo en tus manos y sigue bendiciendo esta programación, no solamente hoy, sino hasta que Cristo venga, porque te pedimos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermano Hugo. Ya que usted terminó un poquito antes de tiempo, todavía nos quedan como media hora, 20 minutos. So, si usted, por favor, podría en este tiempo tan pequeño contar un testimonio, el testimonio que lo trajo usted a los pies del Señor y también predicar la verdad presente, nos gustaría escucharlo. Sí, hermanos, el testimonio que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Yo estoy viajando mucho al interior del país, ¿verdad? Cada 15 días más o menos. Se escucha un poco lejos ahora, se escucha un poco lejitos. ¿Se escucha ahora? Sí, mejor, amén. Ahora sí. Yo estoy viajando mucho al interior, llevando el mensaje, y casa por casa estamos haciendo visitas con el propósito de introducir el mensaje de la verdad presente en los hogares. Y este fin de semana último que pasó, estuve en un pueblo que se llama San Juan Bautista Misiones. Y resulta que yo entré en un hogar, ¿verdad? Entré en un hogar y estuve conversando con la dueña de la casa, ¿verdad? Y de repente viene el hombre, ¿verdad? Y le mira a la esposa y le dice, ¿quién es este hombre que viene acá? Entonces la señora le dice, es un misionero cristiano que están predicando la palabra de Dios acá en el pueblo. Entonces, mis amigos, ustedes no van a creer la rabia, la indignación impresionante que manifestó ese hombre. El reto que me dio fue asombroso. Me dio un reto espectacular. Me dijo, desaparezca de aquí lo más rápido posible. No nos interesa su visita. No estamos dispuestos a recibir disparates, porque lo que ustedes traen es eso. No estamos dispuestos a recibir ninguna clase de disparates. Imagínense, hermana, qué terrible. Y la actitud del hombre era como para pegarme. Yo no sé, solamente los ángeles me van a mostrar algún día si ese hombre no me pegó solamente porque los ángeles con sus poderosas alas le atajaron. Pero les cuento nomás esto, hermanos, para que ustedes se den cuenta la terrible oposición que se presenta cuando predicamos la verdad. Después
cuando yo me subí en el colectivo, en el ómnibus, que me iba a trasladar hasta la capital, porque hay como 3 horas de viaje, yo tengo la costumbre de predicar asiento por asiento. O sea, me voy asiento por asiento, les predico unos minutitos y les entrego una revista o un libro para que lean. Y de la misma manera, al venir en el colectivo, un hombre también me dice, ¿y a usted quién le dio permiso para hacer esto? Pero Señor, yo no soy ningún intruso, yo pagué mi pasaje y estoy predicando el evangelio. No, usted no tiene por qué hacer esto. Pero ¿y cómo si estamos en un país donde hay libertad de culto? Usted no me puede prohibir a mí que yo predique el mensaje. ¿Por qué? Porque ni el gobierno no me prohíbe, menos me puede prohibir usted. Entonces me dijo, si usted no se calla, yo le voy a denunciar con el chofer. Entonces se puso tan bravo, hermanos, pero tan bravo el hombre, que también manifestó una actitud supremamente hostil y peligrosa. Entonces, mis amados, les cuento esto para que ustedes se den cuenta de lo terrible que es la oposición que tenemos cuando salimos a predicar el mensaje del Señor. Porque yo estoy acostumbrado a predicar en los buses, casa por casa, en los negocios, y hay personas que cuando llego y les digo, yo soy misionero cristiano, solamente esas 2 palabritas, decirle esas 2 palabritas solamente ya equivale a que te pongan una cara de bulldog, una cara de perro, que te miran de una manera que parece que te quieren fusilar con su mirada. Entonces, mis amados, necesitamos orar los unos por los otros, porque cuando uno predica la verdad presente, el diablo se enfurece. El diablo se enfurece de una manera sorprendente. Por eso les quería narrar estas experiencias que he tenido en el campo misionero, porque realmente es sorprendente lo hostil que está el mundo para escuchar el mensaje. O sea, la dureza de corazón es verdaderamente terrible. Entonces, ese era el testimonio que quería comentarles un poquitito. Adelante. Hermano, ya que le estamos escuchando todo, últimamente, queremos conocer un poquito más de usted mientras esperamos que entre, Walter, que entre en media hora. Pero me gustaría preguntarle algo. ¿Usted siempre estuvo en la verdad presente o algo lo trajo y llamó a su corazón para estar en la verdad presente? Sí, le explico. Yo desde que entré a la iglesia estuve en la verdad presente. Desde que entré a la iglesia. Y yo entré a la iglesia en el 86, 1986. ¿Verdad? Siempre prediqué temas de la verdad presente desde el inicio. Lo que pasa es de que mis predicaciones eran tan fuertes que a medida que iba pasando el tiempo, lo que me ganaba era la enemistad de los hermanos y los dirigentes, ¿verdad? Y resulta que a mí ya me habían borrado en el 92. Imagínense un poco la fecha, 1992, y yo me enteré que me habían borrado después del 2010. Imagínense un poco, hermano, lo terrorífico que es este tema. Yo recién después del 2010 me enteré que me borraron. Y ellos ya me habían borrado y yo no estaba enterado en el 92. Imagínense, hermano, qué terrible que es la cosa. Si tiene otra pregunta, hermana, le escucho. Y eso implicó el haberlo, cuando usted se enteró que lo habían borrado, ¿qué entendió usted por eso? ¿No? Ya no podía hacer cosas que antes podía hacer.
qué cambió cuando ustedes lo borraron de la iglesia? Bueno, a mí sucedió algo muy especial, porque muy cerquita de que yo me enteré que a mí me borraron, le borraron y le echaron de la iglesia también al pastor Gambetta. Y yo al pastor Gambetta le tengo un aprecio gigantesco, siempre le defendía capa y espada, ¿verdad? A pesar de que él nunca me dio una gota de bolilla a mí, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero siempre le defendía a él a capa y espada. Entonces, cuando yo me enteré que a Gambetta le borraron y le echaron de la iglesia, a mí me subió una indignación gigantesca desde el dedo gordo del pie hasta la cabeza. Era impresionante. Y eso fue como un trampolín para convertirme directamente en un disidente y apartarme por completo de la organización adventista. Y fue ahí que yo me convertí en 100% en un adventista del séptimo día de la verdad presente, mucho antes de lo que era al comienzo, porque desde un inicio lo fui, pero ahora parecía que tenía más pila. Parecía como que el Señor me decía, bueno, la iglesia no te quiere escuchar, yo te llevo al mundo. Yo te llevo para que le prediques a lo del mundo. Más o menos ese era el mensaje que el Espíritu Santo hacía resonar en mi mente, ¿verdad? Entonces, la experiencia del pastor Gambetta a mí me ayudó muchísimo, pero muchísimo, porque yo también no me quería desprender de la organización. Yo siempre defendí la organización, aunque ellos me maltrataban. Yo siempre estaba apoyándole a ellos. Por 24 años prácticamente les apoyé con mi presencia, con mi predicación, con mis diezmos, con mis trabajos misioneros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Amén, gracias hermano. Ahora yo le quiero hacer una pregunta que de repente es un poquito que yo creo que el Señor le tiene que dar mucha luz, pero cuando a usted la sacaron, usted ha consultado con el Señor, porque muchas personas que la sacan a veces pueden tener el enojo humano con la iglesia, y entonces pueden tener o se retiran porque saben que están en esa verdad y aman la verdad. Y entonces a veces pueden haber predicadores que son que pueden amar al Señor mucho, pero están con ese enojo, y entonces pueden llevar al enojo también a los hermanos, en vez de llevarlos a Jesús, pueden llevar con ese enojo con la asociación, que es algo humano, no se entiende, porque humanamente uno se siente así. A mí me parece que a veces hay un peligro de saber cómo usted puede saber que usted puede llevar a los hijos de Dios a lo que es la verdad, pero sin ese resentimiento, sin ese enojo humano que puede uno sentir con la organización, que sabemos que no está bien. Exactamente. Yo le voy a decir, hermana, la verdad. Lo que le voy a decir ahora, le voy a decir desde lo más hondo de mi corazón. Personalmente, yo me siento el hombre más feliz del planeta. Amén. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es que te borren por algún pecado específico. Y otra cosa muy diferente es que te borren por predicar la verdad. Entonces, yo camino con la frente en alta. Amén. ¿Verdad? O sea, que yo me siento el hombre más dichoso del mundo, y lejos de tener resentimiento y odio contra ellos, ¿verdad? Más bien lo que siento es gozo y felicidad. Y les voy a dar ahora un texto bíblico
que respalda lo que le estoy diciendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús fue claro cuando dijo, Juan 14, 20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, de este versículo yo me agarro. Yo me paro encima de este versículo. Hace años que yo estoy parado encima de este versículo, es como una baldosa que me sostiene. Yo me paro encima de este pasaje y a todo el mundo le digo, nadie me puede señalar un solo error doctrinal. Eso es un gozo gigantesco para mí. Nadie puede decir a ese se le echó porque predica el error. Nadie puede levantar esa acusación. Nadie puede decir a ese se le echó porque fue un adúltero, un ladrón, un estafador o lo que sea, ¿verdad? Eso es lo que a mí me llena de gozo el corazón. A mí me da un gozo gigantesco saber que me echaron por ser fiel a los principios. Entonces, eso quiere decir que estamos en las huellas de Jesús. ¿Por qué? Porque se cumple Juan 14, versículo 20, que es el versículo que recién te leí. Amén, amén. Hermano, si lo podría leer nuevamente, hermano, porque ese versículo es muy, muy, muy lindo, muy poderoso. Sí, cómo no. Juan 14, 20 dice así, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, este pasaje para mí es clave, una clave gigantesca, hermana. Entonces, yo lejos, pero lejos de sentirme con resentimiento, con dolor, es cierto, no voy a dudar de que me dolió muchísimo, porque fue un castigo muy terrible lo que me hicieron, hermano, ¿verdad? Porque las veces que yo he protestado, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en la iglesia festejaban cumpleaños, adornaban la iglesia para un 15, para una quinceañera. ¿Y saben lo que yo le decía a los hermanos? Yo le decía, ustedes nunca leyeron esa cita de la señora White, donde ella dice que el que inventó los cumpleaños se llama Lucifer. Ustedes nunca leyeron esa cita donde ella dice que el inventor de festejar cumpleaños es nada más y nada menos que el propio jefe de las tinieblas, ¿verdad? Entonces yo le decía, y les digo más, en la Biblia hay solamente 2 festejos de cumpleaños. En el Antiguo Testamento hay uno y en el Nuevo hay otro. Y en los 2 festejos hubo derramamiento de sangre. ¿O no es así? ¿Es así o no es así? ¿Verdad? ¿Cuáles serían esos, hermano? ¿Cómo? ¿Cuáles serían esos? ¿Cuáles esos? Los dos cumpleaños. Los 2 cumpleaños, bueno, en el Antiguo Testamento es en el cumpleaños del copero, en la época de José. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, sí, sí. Muy bien, ese es uno. Y el otro cumpleaños es cuando le matan a Juan el Bautista. Wow. Entonces, yo le sacaba esto, ¿verdad? Yo le sacaba estas verdades escriturísticas, porque yo siempre me he manejado con un escrito está, ¿verdad? Porque mis opiniones yo nunca uso. Usted ya se dio cuenta, cuando yo predico, yo me divorcio de las opiniones humanas, no importa si se llama Clifford Goldstein, no importa el teólogo más encumbrado de todos los tiempos,
Incluso ni a Lutero muchas veces le uso, ¿verdad? A pesar que a Lutero le tengo una estima gigantesca, ¿verdad? Pero le suelo usar muy, pero muy poco, raras veces, ¿verdad? Para mí es un escrito es lo que vale. Porque el apóstol Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Y la fe se alimenta de la palabra. Entonces, si mi fe tiene que crecer o crear músculo, la única forma es a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, hermana, le pongo nomás este ejemplo de los cumpleaños, ¿verdad? Que yo miles de veces he protestado, ¿verdad? Pero le puedo poner también otros ejemplos. Había veces que yo estaba predicando desde el púlpito y yo veía hermanas literalmente entrar dentro de la iglesia con un vestido, pero provocativo. Un vestido, pero que era más provocativo para el hombre de lo que usted se imagina. Entonces yo desde el púlpito y fuera del púlpito, yo condenaba que una hermana entra a la iglesia vestida de una forma provocativa. Entonces me decían, pero vos le ahuyentás a la gente. Pero ¿cómo ahuyentar a la gente? Pero ¿cómo? Vamos entonces a prostituirnos todos. Entonces, ¿por qué no nos prostituimos todos nomás y se soluciona el problema? Pero esa no es solución. La iglesia dice, ahora me viene a la mente otro texto. ¿Saben qué versículo yo le sacaba? Y era también un caballito de batalla. Jeremías 15:19. Jeremías 15:19, la última parte dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O sea, el mundo se tiene que convertir a la iglesia y no la iglesia al mundo. ¿O no? ¿O no es así? Así es. Entonces, este otro versículo también es súper clave. Jeremías 15:19. Le ruego que anote, hermana, para que lo pueda leer y masticar después con detenimiento, ¿verdad? Eso es lo que muchos dirigentes no han querido entender y no van a entender, porque lastimosamente son hueso duro de roer para el Espíritu Santo, no para mí, porque el Espíritu Santo es el que convence, no es un hombre. Entonces, eso es lo que yo siempre les he dicho a los dirigentes y a los hermanos que me han atacado y me han castigado tan terriblemente. Yo les decía, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? En una ocasión también le cuento, hermana, lo que pasó, ¿verdad? Yo estaba predicando en una iglesia acá de un pueblo cercano a mi casa, ¿verdad? Y yo veía que las hermanas entraban a la iglesia pintadas las uñas, pintadas los cachetes, se pintaban los labios, se pintaban las cejas. ¿Y saben lo que yo les dije? La única mujer en la Biblia que se pinta se llama Jezabel. La única mujer en la Biblia que se pinta se llama Jezabel. Por lo tanto, si tú, mi hermana, usas cosmético, te estás convirtiendo en un reflejo de lo que es la prostituta más famosa del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, por decir esas cosas, hermana, he sido terriblemente castigado. Pero, como les dije recién, me siento dichoso. Me siento el adventista del séptimo día más feliz del continente. Porque como les dije hace rato y les vuelvo a repetir, una cosa es que te echen por predicar por algún pecado, y otra cosa muy diferente es que te borren o te castiguen por predicar la verdad. Amén. Hermanos, yo creo que usted está cumpliendo años hoy. Nosotros podemos decir que Dios lo bendiga y le dio un año más de vida. ¿Podemos decir eso?
No, hermana, ¿sabe por qué? Okay. Para mí, la palabra cumpleaños nomás ya es una mala palabra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la cita dice que Satanás fue el inventor de festejar los cumpleaños. Así lo dice, hermana. Y yo le puedo enviar la cita para que usted lo lea con sus propios ojos, para que no crea que yo le estoy exagerando, ¿verdad? Wow, Esa cita se encuentra en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática. No sé si usted tiene ese ejemplar, ¿verdad? Pero está clarito, hermano. Está clarito. El tema de los cumpleaños está totalmente descartado para el adventista que quiere ser fiel al Señor. Bueno, eso es algo muy nuevo para mí, hermano. Sería lindo que si usted nos podría compartir con nosotros eso, porque, pero uno personalmente le puede dar gracias a Dios por los 360 días. Claro, O simplemente, o sea, uno le da gracias a Dios por todos los días, porque, ¿sabe, hermana? Lo mismo que pasa con los cumpleaños, pasa con la Navidad, ¿verdad? Navidad es todos los días. Todos los días Jesús tiene que nacer en mi corazón, ¿verdad? O sea que no lo podemos aplicar en el sentido espiritual, pero no lo podemos aplicar en el sentido literal. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Ok, entonces festejar, claro que sí, es malo. Pero, por ejemplo, si yo le digo, hermano, que Dios le siga dando esos años de fortaleza y en su ministerio, porque sabemos que, digamos, yo creo que hoy es su cumpleaños, pero yo no sé si puedo decir esa palabra ahora, o no sé cómo expresarla. Claro, o sea, hermana, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo lo que venga del enemigo tiene que estar descartado, ¿verdad? Y les voy a dar el soporte bíblico. Le voy a dar el soporte bíblico para que usted se apoye en este versículo. Fíjese un poco lo que dice el Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 dice, vamos a leer el versículo 8. El versículo 8, ahí vamos a comenzar. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Saltemos al 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? Entonces, acá nos muestra claramente que el Hijo de Dios no tiene que tener ninguna participación en las cosas que vienen, que son como fruto de las tinieblas, ¿verdad? Hermana, yo le pregunto a usted, ¿usted sabe por qué Dios el Padre impidió por completo que se sepa el día del nacimiento de Jesús? ¿Usted sabe eso? No, hermano, no. ¿Usted no sabe eso? ¿Sabe No lo lo que sé. dice? ¿Sabe la razón que da la señora White? Me gustaría voy a escucharlo de decir- usted. Sí. Le voy a decir cuál es la razón que da la señora White del por qué Dios ocultó de una manera pero drástica el día del nacimiento de Jesús. ¿Saben por qué? Porque los mundanos iban a celebrar con whisky. ¿Escuchó eso, mi hermana? Wow. Los mundanos iban a celebrar con fiestas, con banquetes, con cerveza, con cigarrillo y con orgías. Y si usted quiere, yo le puedo mandar la cita, hermana, ¿verdad? Para que a usted le quede claro ese punto. Nosotros como adventistas no podemos participar en nada que tenga que ver con aniversarios, que tengan que ver con cumpleaños, que tengan que ver con fiestas
navideñas ni fiestas paganas de ninguna índole. ¿Por qué? Porque Efesios 5:7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. O sea, en ese sentido estamos 100% de acuerdo con los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová son a rajatabla en ese sentido. Ellos ni siquiera te van a decir feliz cumpleaños. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que es una fiesta de origen diabólico. ¿Entendés? Entonces, esa es la pura realidad, hermana. Ok, entonces para entender, porque realmente a mí ahorita ya como que no, tampoco quiero saber mi cumpleaños. Yo no sé, para de repente nosotros las mujeres ya pasan los días y los años, pero hermanos, solamente para estar bien claros, Sí. no podemos festejarlo, sería imposible porque sería festejarlos como los del mundo. Pero agradecerle a Dios por ese año, porque nos está permitiendo tener un año más de vida. Sabe, hermana, le voy a decir lo que la señora White recomienda. Aparte de que usted puede hacer un motivo de acción de gracias, aparte de eso, ella dice que nosotros tenemos que traerle al Señor una ofrenda especial ese día. Así lo dice, ¿verdad? Claro, o sea que es al revés de cómo lo practica el mundo. El mundo, cuando alguien tiene cumpleaños, yo le tengo que llevar el regalo a él, ¿verdad? Sí. En cambio, nosotros tenemos que hacer al revés. Nosotros tenemos que depositar en la tesorería del Señor una ofrenda especial ese día. Y esa actitud es como un motivo de acción de gracias. O sea, esa es la parte práctica, porque el motivo de acción de gracias es la teoría, pero la práctica es la ofrenda que tú das ese día para la causa del Señor. No sé si me explico. Sí, hermano. Wow, qué interesante, hermano. Ok, entonces, ¿cómo yo puedo decir esto? ¿Que el Señor le siga regalando más años de vida? ¿Puedo decir así? No. ¿Sabe lo que usted tiene que decir, hermana? En lugar de decir que el Señor nos siga regalando más años de vida, ¿sabe lo que realmente tenemos que decir? Que este sea el último año porque ya Cristo viene. Esa debería ser la actitud, mi hermana, ¿verdad? Ojalá que este sea mi último año y que antes que cumpla un año más, Cristo venga. ¿O usted quiere seguir cumpliendo 50 años más en este mundo para seguir sufriendo las atrocidades que Satanás tiene preparado para el mundo y para la iglesia? Ok, entonces